Aquí me presento con otra nueva historia. El primer punto que me gustaría aclarar es que la trama se desarrollará varios meses antes de lo que sería la infección. Eso hará que diferentes acontecimientos que no se muestran o que directamente no fueron trabajados aparezcan aquí. Lo que más trabajaré será el desarrollo de Takashi y los demás personajes que lo acompañarán en la encrucijada. Supongo que el protagonista será el que más cambios tenga, ya que en lo personal me parece muy buen personaje, pero hay algo que nunca me gustó de él, y eso era que tiene un antes y un después muy forzado a mi parecer. En lo personal, no creo que ninguna persona normal, e incluso con problemas como los tenía Takeshi, pase a ser un tremendo badass cuando llega el apocalipsis. Quizás sea el único que lo piensa así, pero veamos cómo funciona. En esta ocasión me presento con una historia de Takashi Kisaeko. Como habrá contenido fuerte en ciertos capítulos, me encargaré de quitar ciertas escenas sexuales explícitas para que YouTube no tenga problemas con mis videos. Si estás interesado en leer ese tipo de contenidos, entonces te invito a leer esta historia en mi Wattpad, tienes el link en la descripción. Sin nada más que agregar, comencemos. Disfruta. Prólogo. La promesa derrumbada. La ciudad de Tokonosu era una localidad muy importante dentro de Japón. No solo se debía a los grandes talentos con potencial olímpica que se graduaban de las diferentes academias, sino también contaba con sujetos realmente importantes. Incluso tenían una gran estación que era considerado como el laboratorio más importante de Japón, incluso podría ser el más importante del mundo. Por esa misma razón, en una ciudad donde había tanto exitismo, y se desaprobaba rotundamente el fracaso. O más bien, a todos aquellos que se consideraban unos fracasados. Probablemente era el único punto negativo de aquella ciudad, aunque este lado no se presentaba en los tratos entre los adultos, sino en los adolescentes. Esto se debía a que la educación regida siempre mostraba cierto favoritismo a los que tenían un gran futuro por delante. Por ende, era natural que el ego de los estudiantes se les subiera a la cabeza cuando solo reciben halagos por todas partes, y si sumamos la educación familiar mediocre, eso hace que el acoso y el bullying estuvieran en los puntos más altos para todos aquellos que no destacaban en nada. Takashi Komuro era una de esas personas normales, tirando a mediocre. Y si como esto no fuera lo suficientemente lamentable, el joven se arrastró detrás de sus dos amigos de la infancia todos estos años sin destacar en nada, a excepción del béisbol. Aunque tampoco sobresalía lo suficiente como para tener los ojos puestos en él. Como si esto resultara poco, el pobre hombre se había inscrito en la Academia Fujimi para continuar junto a sus dos amigos. Pero, ¿qué tenía de malo esta academia? El pequeño problema residía en que era la preparatoria más prestigiosa de la ciudad. Algo que realmente significativo en un lugar como este. Aquí solo había futuros diamantes, así era como los llamaba el director. En este lugar la gente resaltaba por sus habilidades deportivas, por sus habilidades tácticas, por sus habilidades intelectuales, o simplemente rebosaban de una gran belleza. Eso se traducía en futuros deportistas profesionales, futuros estrategas o generales de la milicia japonesa, futuros científicos de importante nivel, o futuros modelistas top. Entonces, ¿por qué en todos los santos lugares de educación, Takashi tuvo que ingresar justo en esta? Cuando seamos mayores, vamos a casarnos. Bueno, eso era algo que ya se había explicado. El primer año fue duro, realmente duro. La secundaria también había sido dura, por perseguir a sus dos amigos todo este tiempo, en donde ellos a duras penas recordaban su existencia. La realidad es que hubiera dejado esa relación fría desde hace mucho tiempo, pero no podía hacerlo. Aún continuaba enamorado de Rei Miyamoto, su amiga de la infancia que le había prometido casarse en el futuro. Ella siempre le prestaba toda su atención a Isashiro, su otro mejor amigo. Él sabía que Rei no rompería su promesa, por esa razón dejó de molestarla, cuando un día en secundaria prácticamente lo dejó en ridículo enfrente a toda la clase por sacar el tema a relucir. Algo muy dentro de su corazón le decía que eso no era así, que ella ahora solo tenía ojos para el que una vez fue su mejor amigo. Pero se negaba a creerlo, sabía que ella iba a mantener esa promesa. ¿Cierto? Con esa mentalidad fue como comenzaría el primer año en la Academia Fujimi, y por esa mentalidad es que todo terminaría tan jodidamente mal.
Takashi nunca fue alguien que resaltaba en sus estudios, pero siempre aprobó con lo justo. Lo malo de esto era que tampoco se destacaba en nada más, y el tiempo que le dedicaba al béisbol había sido reducido considerablemente por estar persiguiendo todo el tiempo a esas dos personas que claramente ya habían dejado de ser sus amigos hace mucho tiempo. Por esta razón, Takashi se fue ganando una reputación no tan buena en la academia, y comenzaría a ser llamado como el perro faldero de Hisashi, quien, a diferencia suya, Hisashi era un estudiante de primer año muy reconocido por sus buenas clasificaciones y por ser el tercer estudiante más valioso dentro de la preparatoria, teniendo una gran maestría con su katana, siendo elegido como el futuro capitán en el club de Kendo a pesar de su corta edad. Para suerte de Takashi, había un gordito con una reputación mucho peor a la suya, ya que en el primer mes se había declarado a una de las hermanas Mitakashi. Decir que su humillación frente a todos fue criminal era realmente corto. Después de todo, esas hermanas eran unas hijas de puta con todas las letras. Aún así, el gordito con cara de tierno no pudo distraer la atención de todos los demás por mucho tiempo. Así fue como en la mitad de año sufrió un evento que estaría catalogado entre los peores de su corta vida. Fue tan humillante y doloroso que apenas puede recordar los eventos. Su visión estaba borrosa y simplemente quería esfumarse de toda esa multitud que se reía de él mientras se encontraba cubierto de leche y harina. Su visión adormecida pudo captar unas palabras escritas con preservativos pegados dentro de su casillero. Perro faldero-kun. En ese momento pudo escuchar como las hermanas Mitakashi se burlaban en su cara y se jactaban de la broma que ellas habían hecho gracias a la ayuda de uno de los matones que siempre las protegían. Era un rubio oxigenado que no paraba de decir que se había puesto esos preservativos antes de colgarlos allí. Como tal familia adinerada, las hermanas y los demás siempre salían impunes por culpa del avaricioso director que solo le importaba el dinero y prestigio, al igual que la gran mayoría de los profesores. Por lo tanto, era más que obvio que estos tipos de maltrato nunca salieron a la luz. Por si no fuera poco, sus padres siempre estaban en el exterior trabajando. Sí, ellos lo amaban, pero la realidad es que realmente no tenía el apoyo de nadie. Estaba completamente solo. Después de eso, el acoso continuó durante todos los malditos días, ya que las hermanas se encontraban en el mismo curso que él, por desgracia. Aún así, el hombre encontraría fuerzas de quién sabe dónde para continuar con toda esta mierda, hasta que finalmente llegó el fin de año. Después de eso, comenzó segundo. Había logrado aprobar todo a las justas, pero en segundo año. En segundo todo se había ido a pique. ¿Alguien podría adivinar cuál era el promedio de sus notas? Era imposible, ya que no existía tal promedio. Así es, Takashi Komuro no había hecho absolutamente nada en estos 3 meses de estudios que había pasado. Simplemente se quedaba en una de las barandillas de la academia que daban al exterior mientras miraba hacia la nada con sus ojos perdidos. Todos los días era exactamente lo mismo. Eso hizo que su apodo volviera a cambiar. Ya no se conocía como el perro faldero, ahora era el inútil. Un apodo que claramente era mucho peor que el anterior. De hecho, parecía que iba a superar la impopularidad del gordito en muy poco tiempo. Pero eso a Takashi no le importaba. De hecho, ya no le importaba nada. Pero, ¿a qué se debía ese cambio tan drástico? Todo comenzaría en el último día de la cursada. Allí tenían un recreo y una hora de repaso antes de que iniciara el acto final que sería la despedida del colegio y el comienzo de las vacaciones. Ese día, ese momento, definitivamente, ese fue el peor maldito día de su vida, y con diferencia. Lo curioso es que ese día había comenzado como cualquier otro. Algunas burlas en el pizarrón encabezadas por las dos hermanas y el rubio oxigenado, y Sashi ignorándolo durante toda la primera hora, y podría seguir. Pero, lo siguiente es que marcó la diferencia. Rei y Sashi estaban murmurando algo, entre ellos estando muy cerca el uno del otro, mucho más cerca de lo que realmente era necesario, según el punto de vista de Takashi, quien se encontraba sentado justo al lado de ellos, aunque los dos parecían ignorar su existencia.
Los parlantes anunciaron el final del recreo, haciendo que Rei se sonrojara levemente mientras le entregaba una sonrisa a Hisashi. No creo que ella susurró por lo bajo, aunque fue lo suficientemente fuerte para que Takashi la escuchara, por lo que no pudo evitar mirarla con curiosidad. Hisashi pareció murmurarle un par de cosas antes de que ella finalmente asintiera. Ambos se levantaron, preparados para ir a sus respectivos salones aparentemente. Takashi se levantó para seguirlos, pero Rei puso una de sus manos sobre su pecho, impidiéndole el paso. Por primera vez en algún tiempo parecía que le estaba entregando algo de su atención, por lo que no pudo evitar sentirse un poco contento. Takashi, no nos sigas, comentó Rei con naturalidad mientras su tenue sonrojo aún estaba vigente. ¿Por qué? Takashi no pudo evitar fruncir el ceño, pero ni siquiera pudo terminar de hablar ya que fue interrumpido por su mejor amigo. No te preocupes, te alcanzamos en un momento, declaró Hisashi con su típica sonrisa amable. A Takashi le parecía todo muy sospechoso, pero no quería incomodar a los demás, así que aceptó sin muchos problemas. Los minutos pasaron, y la clase de repaso de álgebra realmente se hacía molesta. Ni siquiera le estaba prestando atención, solo miraba la silla vacía a su lado, que es donde debería estar Hisashi. Dijo que me alcanzaría pronto, pero ya van como 15 minutos, pensaría, para luego sacudir su cabeza para correr esos pensamientos. Supongo que iré al baño. El hombre se levantó, la profesora ni siquiera le dirigió la mirada, ya que realmente no hacía falta pedir permiso para salir del aula. La responsabilidad valía única y exclusivamente del alumno. Los resultados también se manejaban de esa manera. Podría decirse que la Academia Fujimi estaba al nivel de una universidad. No debería haber tomado ese jugo, ahora me estoy meando, pensó Takashi mientras subía las escaleras, hasta finalmente llegar al baño de hombres. Cuando abrió la puerta, no pudo evitar taparse la nariz ante el olor realmente lascivo que se alzaba sobre el sitio. Ese olor fue acompañado por otros sentidos, cuando pudo escuchar el ruido del choque de piel con leves chapoteos regulares. También debería sumar los constantes gemidos de una mujer que parecía estar intentando hacer el menor ruido posible. Un momento. El mundo alrededor de Takashi se puso completamente negro mientras sus ojos se ensanchaban a puntos impensables. ¿Esa no era la voz de Rei? El sudor frío comenzó a recorrer en todo su rostro mientras su tonalidad pálida se hacía más y más presente. Eso no podía ser cierto. Takashi comenzó a avanzar lentamente hacia el baño donde se escuchaban los gemidos, viendo cómo había dos pies desde el otro lado de la puerta cerrada con los pantalones hasta abajo, mientras que una falda se encontraba tirada a un costado. De seguro se estaba equivocando. Takashi apoyó una mano en la puerta mientras que todo su cuerpo temblaba. Ella nunca rompería la promesa. Su mente hacía todo lo posible para no romperse, pero cuando abrió la puerta, esa resistencia se rompió en 1000 pedazos. Sus ojos se ensancharon aún más, cosa que ya parecía imposible. Atención. El contenido a continuación fue eliminado para la seguridad del oyente. Si estás interesado en experimentar por completo esta escena, el link de mi Wattpad y del capítulo en concreto está en la descripción. Volvamos al capítulo. Hisashi puso una de sus manos sobre el hombro de Takashi, quien estaba completamente paralizado. ¿Podrías guardar este pequeño secreto?, le preguntó, esbozando una pequeña sonrisa. Takashi no escuchó ninguna de sus palabras. Solo podía mirar a Rei mientras continuaba completamente paralizado. La imagen que presenció hace un momento se repetía una y otra vez en su mente. La imagen de Rei comenzó a moverse de manera extraña cuando su mente se comenzó a revolver como si estuviera realmente mareado. Todo alrededor de Rei se volvió oscuro, y luego sucedió. Takashi se llevó una mano a su boca al sentir que estaba a punto de vomitar por el enorme vacío que sentía en la boca de su estómago. ¿Te encuentras bien? Hisashi no pudo evitar mostrarse un poco preocupado al ver la expresión completamente pálida de Takashi. Pareces estar realmente enfermo. Takashi no dijo absolutamente nada, solo salió corriendo, para sorpresa de los dos. Él corrió más rápido que nunca. Corrió y corrió, hasta finalmente llegar a esa barandilla que frecuenta actualmente. El aire fresco hizo que sus pensamientos se reordenaran un poco más, pero las náuseas no desaparecieron. No pudo aguantar el vómito cuando la arrojó hacia abajo, para luego agacharse y agarrarse fuertemente de los barrotes.
Su llanto descontrolado no se hizo esperar, aunque de sus labios no salía ningún grito. Solo salían lágrimas. Unas lágrimas que parecían no acabar jamás. A partir de ese día, esa promesa ya no significaba nada. La esperanza que había depositado en ella durante todos estos años no había significado nada. Pero era de esperarse, este no es un maldito cuento de hadas, idiota Takashi murmuró para sí mismo, volviendo a la actualidad. Su mirada continuaba mirando a la nada misma, aunque había sentido como alguien se posaba detrás de él. ¿Qué murmuras, idiota? La adolescente de estatura por debajo del promedio con cabello de coletas largo y rosado le preguntó. Sus feroces y discriminadores ojos naranjas nunca golpearon a los de Takashi, ya que este parecía ignorarla por completo. Eso no es tu problema, Saya ya tenía muchos problemas consigo mismo, no iba a escuchar a una mocosa malcriada. Saya pareció molestarse ante la gran indiferencia que le entregó, pero aún así encontraría la suficiente paciencia para seguir hablándole. Algo muy extraño en ella, ya que era alguien realmente temperamental. ¿Vas a seguir mirando a la nada durante todo el año?, le reprocharía, ganándose una mirada de Takashi. El joven la miraría por un segundo, para después volver su mirada hacia el frente. Eso a ti no te importa, fue la respuesta contundente del adolescente. Aunque tenía razón, Saya no pudo evitar molestarse. Y vaya que se había molestado. Toda la paciencia que había recaudado para este momento no duró ni más de 10 segundos. Muy bien, haz lo que quieras, exclamó con un bufido, dándose la media vuelta. Si quieres ser un grandísimo inútil a lo largo de toda tu vida, entonces será tu problema. Takashi ni siquiera le respondió, tan solo continuó con ese rostro melancólico que admiraba al cielo. Saya comenzaría a marcharse tras sus palabras. Su mirada furiosa cambiaba rápidamente a una de preocupación y angustia. «En serio, eres un completo idiota», susurró para ella misma mientras se dirigía al salón. Saya le entregó una corta mirada a la mujer considerablemente más alta que ella que pasó a su lado. Lo más distinguible de su figura fue su largo cabello morado, su cuerpo esbelto y bien trabajado, además de sus ojos violetas, que denotaban un ambiente bastante serio a su alrededor. Otra cosa que resaltaba era la insignia que tenía sobre su pecho izquierdo, que indicaba su pertenencia al tercer y último año de la academia. Saya pareció mostrarse curiosa al verla fuera de clases, especialmente porque todos conocían bastante bien quién era ella. Ella le restó importancia al instante, continuando su camino con una expresión un tanto desanimada y molesta. La linda adolescente de cabello morado continuó avanzando por los pasillos mientras tomaba un poco de agua. Ella se detuvo en seco cuando captó la presencia de alguien que se encontraba en las barandillas que conducían al exterior. Gracias a la puerta completamente abierta, ella pudo distinguir los rasgos del hombre con bastante facilidad, y enseguida pudo darse cuenta de quién se trataba. Takashi era bastante famoso en la academia, aunque esa fama podría ser un tanto controversial. Los labios de la joven abandonaron la botella, ensanchando un poco sus ojos ante el estallido de curiosidad creciente. «Es el inútil», ella dijo en voz alta, y no pudo evitar sobresaltarse un poco al ver que Takashi la miró de reojo, indicando que la había escuchado. Aún así, el joven no demostraría ningún tipo de interés en ella, es algo que dejó bien en claro cuando volteó su mirada una vez más. La adolescente continuó mirándolo con aún más curiosidad, tras ver la expresión melancólica que rodeaba los rasgos de Takashi, mientras el viento agitaba su cabello. Lo que más llamaría su atención fueron sus ojos cafés. Ella se acercó lentamente, poniéndose a un lado de la barandilla mientras lo miraba. Takashi la miró de reojo otra vez, pero nuevamente volvió a mirar hacia el frente. Otra cosa que le dio bastante curiosidad es que todo el mundo se muestra muy nervioso o introvertido cuando ella se les acerca, pero Takashi parecía ignorar su existencia por completo. Sus ojos violetas volvieron nuevamente a los ojos cafés del hombre. El silencio se presentó entre ambos por un buen tiempo, hasta que Saeko decidió hablar. «¿En qué piensas tanto?». Esa pregunta pareció sorprender un poco a Takashi, quien lo demostró con su primer cambio de expresión en lo que llevaba de este día. Es raro, ya que nadie se había dado cuenta de que él siempre se encontraba pensado. Nadie, hasta ahora. La mirada de Takashi pareció volver a su típica expresión melancólica mientras apoyaba el mentón por debajo de su mano.
Solo pienso en todos los errores que he cometido, fue la seca respuesta del adolescente, logrando que ella se impresionara un poco. Así que, ¿siempre te salteas todas las clases para venir aquí y pensar sobre el pasado?, preguntaría la mujer, imitando la postura del joven. Revolver el pasado no sirve de nada. Solo puedes hacerlo mejor en el presente para que el futuro sea brillante, por eso creo que no deberías perder el tiempo atormentándote por cosas que ya quedaron atrás. Hablas de perder el tiempo, comentó Takashi, entregándole una mirada completa por primera vez. No eres la indicada para hablar de eso. La insinuación de Takashi fue más que clara, logrando sacar una risita de la mujer. Solo fui al baño y te vi cuando regresaba, fue su respuesta, logrando que Takashi mirara nuevamente hacia la nada misma. Ella lo miró nuevamente, recordando cómo es que Takashi se había vuelto tan famoso. ¿Eres amigo de Hisashi?, indagó, viéndose como Takashi inclinaba un poco sus hombros. Éramos, fue la respuesta cortante del joven. Ya veo, comentaría, recordando cómo había conocido al mencionado. Hisashi se convirtió en una gran estrella apenas llegó al club de Kendo, incluso se convirtió en nuestro nuevo capitán a una edad tan joven. Recuerdo que en esos momentos tenía cierto interés en él, ya que nunca había estado en una relación antes. Eso hizo que Takashi se burlara, llamando su atención. Lamento informarte que Rei es su novia, comentó, el tono cortante se presentó incluso más fuerte que antes. Ya lo suponía, tú no eres el único que siempre estaba detrás de él, respondería, para luego mirar a las nubes. Sus ojos se suavizaron por lo que estaba a punto de decir. Además, actualmente no es un tipo de sentimiento que merezca tener. Su tono de voz se hubiera presentado exactamente igual para cualquier otro, pero Takashi pudo notar que ella ocultaba bastante tristeza y culpa detrás de sus palabras. Ese simple hecho hizo que Takashi se ablandara un poco, logrando que el ambiente tenso que había estado generando en todo momento se rompiera. ¿Quién hubiera pensado que la gran Saeko Busujima tendría problemas tan profundos? La ahora reconocida como Saeko pudo notar un poco de sarcasmo tras las palabras de Takashi, aunque también pudo notar que realmente le parecía increíble que ella pudiera tener problemas. Aunque lo que le pareció lo más curioso fue otra cosa. ¡Vaya!, exclamó, sin poder evitar sonreír. Por lo visto, si sabes quién soy. Por Dios, ¿quién no lo sabría? Takashi abandonó su postura habitual para mirarla. Eres la hija de Ryoma Busujima, el ganador de 5 medallas de oro consecutivas, la mayor estrella de Japón que ha sido el rey absoluto en la esgrima estos últimos 20 años. Takashi volvió a apoyar su mano en el mentón, aunque ahora continuaba mirándola. Si Hisashi es el nuevo capitán de Kendo, es solo porque tú no has querido tomar ese cargo. Se conoce tu gran talento desde pequeña, y se cree que podrías superar a tu propio padre cuando cumplas la mayoría de edad. Esa respuesta hizo que Saeko se riera levemente. Eso no es cierto. La respuesta hizo que Takashi se sorprendiera. Saeko volvió su mirada al cielo nuevamente, sus hermosos ojos violetas se enfocaron en las nubes. Aunque logre conseguir 10 medallas de oro, mi padre siempre seguirá siendo el mejor. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, denotando una mirada cubierta de cariño. Por lo menos, lo será para mí. Por primera vez en mucho tiempo, Takashi podría decir que estaba impresionado. De hecho, decir solo que estaba impresionado era un eufemismo. Quizás no lo demostraba por fuera, pero en su mente estaba jurando que había descubierto algo que parecía ser imposible de encontrar. Lo siento. Takashi se disculpó, volviendo su mirada hacia el cielo. Saeko lo miró visiblemente confundida. ¿Por qué te disculpas? Ella no podía comprender esas palabras. Sí, él se había comportado un poco grosero en un principio, pero tampoco creía que era tan grave como para disculparse. Perdón por pensar que eras como los otros, le respondió, fijando su mirada en ella, y esa fue la primera vez que sus ojos cafés apagados se cruzaron con esos hermosos ojos violetas. Sin duda alguna, eres mucho mejor que aquellas basuras que se hacen llamar diamantes. Tú eres un verdadero diamante, y el único que existe en este lugar, contestó. Su sinceridad en las palabras fue tan alta que hizo brillar los ojos de Saeko. Te deseo mucha suerte cuando te gradúes, concluyó. Esa conexión que ella estaba disfrutando se cortaría de raíz cuando los ojos de Takashi volvieron a mirar hacia el cielo. Eso le hizo recordar algo. Ya he estado mucho tiempo fuera, comentó, para luego comenzar a marcharse.
Justo antes de que se fuera, ella le entregó una última mirada al castaño, a ese muchacho que había encendido su curiosidad a niveles que nunca antes había llegado. Nos veremos más tarde. Si Takashi le respondió cuando agitó su mano en señal de despedida. Tardó un par de segundos, pero al final se dio cuenta. Takashi ensancharía un poco sus ojos y miraría a la presencia ya inexistente de Saeko. Un momento, ¿qué quiso decir con que me vería más tarde? De esa manera, el tiempo pasó. El sonido del descanso se escuchó a través de los parlantes, logrando que Takashi saliera de sus pensamientos. El muchacho solo dio un suspiro, para luego comenzar a subir las escaleras, para ir al punto más alto del edificio. Takashi se recostó sobre una pared de la azotea. No iba nadie allí, y principalmente se debía al poco espacio que había. Su mirada subió al pequeño techo que sobresalía de la puerta, pensando por unos momentos si debía subirse allí para admirar el día de una mejor manera, pero rápidamente lo descartó al saber que no podría ser muy buena idea. Ese momento de tranquilidad solo duró unos pocos minutos, ya que la puerta que estaba a su costado se abrió, ganándose la mirada confundida de Takashi. Llevaba 3 meses yendo al mismo lugar, y hasta el momento nadie había venido. Así que, aquí estaba Saeko. Bajó su mirada para ver a quien estuvo buscando en estos minutos. Ella llevaba un pastel de chocolate en sus manos ante la mirada curiosa de Takashi. ¿Por qué viniste aquí? El muchacho volvió su atención a la hermosa joven, quien le entregaría una pequeña sonrisa mientras se sentaba a su lado. Dije que nos veríamos más tarde, comentó, abriendo el envoltorio de plástico que mantenía seguro al pastel. Quiero comer contigo, concluyó, comenzando a cortar el pastel en pequeñas rebanadas. No era muy grande, así que podría servir como un tipo de aperitivo pequeño antes del almuerzo. ¿No crees que es mala idea juntarse conmigo?, le cuestionó Takashi. Su rostro parecía estar serio, aunque el tono de voz desprendió cierta preocupación hacia ella. No quería que su reputación corriera riesgo por culpa de él. ¿Crees que me importa lo que piensen los demás? Ella le respondió con otra pregunta, ganándose una mirada impresionada de Takashi. En un principio parecía alguien bastante tranquila y amable, pero parece tener más carácter de lo que había pensado, pensó, viendo cómo ella no paraba de mirarlo, logrando que éste alzara una ceja. ¿Algo va mal? ¿Dónde está tu comida? Saeko se vio curiosa al ver cómo Takashi volvía su mirada al cielo. No traigo nada. Me gusta comer en la casa de mis padres, fue la simple respuesta, logrando que Saeko sonriera un poco. Takashi no pudo evitar bajar su mirada al sentir como algo se posaba a su costado. Sus ojos se ensancharon un poco al ver cómo Saeko acercaba un poco más el pastel, incitándolo a comer. Por lo general, no me lo como todo yo sola. Las pistas fueron más que obvias, logrando que Takashi se frotaba el cabello mientras la miraba. Lo cierto es que siempre tenía hambre a estas alturas del día, por lo que no iba a negar un poco de comida. Especialmente si se lo ofrecen con tanta gentileza. Muchas gracias, respondió, tomando una porción. ¿También sabes agradecer, eh? Ella se rió mientras le daba un pequeño mordisco al pastel. En ese momento, Saeko pudo ver la primera sonrisa de Takashi. Aunque haya sido tan pequeña, por alguna razón le llamó la atención. Muy graciosa, respondió, imitando la acción de la que parecía ser su nueva amiga. Ambos continuaron comiendo en silencio mientras observaban el pasar de las nubes. Si se viera desde afuera, parecía un silencio incómodo, pero la realidad era todo lo contrario. Ambos estaban disfrutando la presencia del otro, y eso era algo innegable. Era extraño que dos personas pudieran congeniar tan bien siendo que apenas se habían conocido hace unos minutos. Por cierto, hay algo que me intriga. Ese silencio tranquilo se rompió cuando Saeko habló, ganándose la atención de Takashi. Hace un momento dijiste que comías en la casa de tus padres. ¿Eso quiere decir que no vives en la academia, o me equivoco? Podría vivir aquí, pero la realidad es que sería muy complicado, respondió con gran sinceridad. Creo que ya sabes el porqué. Lo entiendo, ella respondió, para luego mirar al cielo nuevamente. Cuando ese silencio parecía tener ganas de volver a emerger, Takashi habló. Muchas gracias por la comida, estaba delicioso, le comentó, esbozando una diminuta sonrisa. ¿Dónde lo compraste?
Saeko no pudo evitar entregarle una sonrisa tras lo escuchado. Eso salió directo de mi cocina, le respondió, ganándose la sorpresa de Takashi. Wow, ¿cómo es que alguien puede ser tan perfecto en todo? Ese comentario hizo que Saeko se tapara los labios mientras reía por lo bajo. Vamos, no es para tanto. Saeko se levantó del lugar, sacudiendo las migas de su falda. Las clases están por comenzar, concluiría, abriendo la puerta para marcharse. Justo antes que se fuera, ella le entregó una última sonrisa. Nos vemos mañana. Se despidió con aires de felicidad, ganándose un saludo un tanto desprolijo por Takashi, ya que claramente no se esperaba esas palabras. Supongo que sí, fue su tonta respuesta, logrando que la sonrisa de Saeko se profundizara un poco más antes de abandonar el lugar. Takashi se miró a sí mismo por unos segundos, para luego mirar al cielo nuevamente. Sus labios se relamieron en contra de su voluntad. No estaba exagerando, ese pastel era realmente delicioso. Final del prólogo. Como pueden ver, hice varios cambios respecto a la obra original. Bueno, en realidad no. Solamente planteé un inicio distinto respecto al de la historia original, lo realmente nuevo vendrá en los siguientes capítulos. Sin nada más que decir, solo puedo esperar que les haya gustado. Muchas gracias por leer.